Hola, buenas a todos. Vamos a dar un par de minutos de cortesía para que todo el mundo se pueda conectar y comenzaremos el seminario de inteligencia artificial en medicina. Alex, ya. Ya voy viendo que se está empezando a conectar la gente, así que vamos a proceder a iniciar el seminario sobre inteligencia artificial en medicina. Si estamos preparados, doctor Carlos Garmarini. Sí, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerles a la gente de Biopress y sobre todo a los participantes por este seminario. Y bueno, voy a ver si comparto mi pantalla. Voy a dar una pequeña introducción, si le parece, doctor. Sí. Bueno, Eh, pues Perdón, Alex, me está pidiendo que me tienen que autorizar para compartir la pantalla. Yo creo que es porque estás compartiendo la tuya. ya puede compartir. Perfecto. Sí. Bueno, pues buenas tardes o días a todos y a todas, dependiendo de la parte donde nos estáis viendo. Yo soy Alejandro Lafuente, soy Key Account Manager en Biopress y quería agradecerles personalmente en nombre de Biopress por el tiempo que nos estáis dedicando en la asistencia al seminario de inteligencia artificial en medicina, donde exploraremos las últimas tendencias y avances en este emocionante campo de la inteligencia artificial que está tan de moda actualmente, de la mano de nuestro experto, el doctor Carlos Galmarini, el cual es fundador de la empresa Topacium Artificial Intelligence, empresa dedicada al diseño y desarrollo de herramientas analíticas de vanguardia basadas en inteligencia artificial. El doctor recibió su título de médico en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y posteriormente se especializó en el área de la oncología. Además, fue responsable del Departamento de Biología Celular y Farmacogenómica en PharmaMar. En los últimos años se ha especializado en inteligencia artificial y en sus diversas aplicaciones en el área de la salud humana. El programa que veremos en el día de hoy estará dividido en 5 secciones y una pequeña conclusión al final. Por último, tendremos una ronda de preguntas en la cual podéis hacer a través del apartado de preguntas y respuesta que tenéis abajo en la plataforma Zoom, ya que solamente se podrá ver y escuchar al doctor Carlos Galmarín. El seminario tendrá una duración aproximadamente de unos 60 minutos, incluyendo las preguntas y respuestas. Cabe destacar que este seminario estará grabado y subido para que luego podáis repasar todo lo aprendido en este seminario. Pues tras esta introducción doy paso a nuestro experto, el doctor Carlos Galmarín. Bueno, muchas gracias, Alex. De nuevo agradecerles a Biopress el haber organizado este seminario y agradecerle a todos los participantes el interés de haberse justamente interesado en este tema y participar del seminario, ¿no? Yo creo que es un tema muy, muy interesante porque, sobre todo a partir del principio de este año, es como que la inteligencia artificial se volvió absolutamente vital, ¿no? Es una moda, es un boom que hay de inteligencia artificial. Hoy parece que todo tiene que tener inteligencia artificial, porque si no tiene inteligencia artificial no sirve y hay que tirarlo a la basura. Y un poco la idea de esta charla
es desmitificar esta herramienta principalmente estadística y ponerla en su punto medio, particularmente en de las áreas médicas, ¿no? Donde estamos siempre con esta cuestión de si nos van a reemplazar a los médicos, si no nos van a reemplazar, para qué sirve, cuál es el alcance actual, cuál es el alcance futuro. Entonces, hoy vamos a tratar de desmitificar esta herramienta que todos vemos como una caja negra. Una caja negra en la cual aparentemente uno entra un resultado, un dato de entrada, algo mágico y misterioso pasa dentro de esa caja negra, obtenemos un resultado maravilloso que nos va a cambiar la vida. Y esto no es así. Vamos a ver qué hay adentro de la caja negra a lo largo del seminario y espero que al terminar el mismo puedan entender realmente que acá no hay nada mágico y misterioso que pasa dentro de esa caja negra, se llama matemática. Entonces, ¿qué pasa si abrimos o qué nos encontramos si abrimos esta gran caja negra que todos tenemos en mente que se llama inteligencia artificial? Y si nosotros abrimos la caja negra, lo que vamos a ver es realmente una gran función matemática. Recordemos que una función matemática es una expresión, regla o ley que define la relación entre una variable independiente, que le llamamos x, y otra variable dependiente, que le llamamos y. X e y están relacionadas de tal manera que para cada valor de x va a existir un único valor de y. Es decir, que en esta gran función matemática voy a tener dos partes, x e y. Y lo primero que tiene que hacer esta gran función matemática, como nosotros muchas veces no tenemos datos de entrada numéricos, es ir a buscar cuál es el valor de x que está oculto en el dato de entrada. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso una imagen de una lesión pigmentada de la piel, el tema es, la primera parte de este sistema, de esta función matemática, lo que tiene que hacer es identificar primero el valor de x. Y una vez que tengo ese valor de x, lo voy a correlacionar con y determinado a través de una situación de clasificación, una tarea de clasificación o una tarea de predicción. Y eso es lo que es la inteligencia artificial. Obviamente, todo reside en, primero, identificar cuál es el mejor valor de X del dato de entrada, y como tenemos datos tan heterogéneos, es ahí donde viene un poco la dificultad, y obviamente después intentar separar la señal del ruido con un buen clasificador o un buen predictor. Entonces, esta función matemática está escrita, está redactada en lo que nosotros llamamos un código algorítmico. Es decir, que un algoritmo, es un código, es una escritura que tiene todas las instrucciones matemáticas necesarias para cumplimentar esa función matemática global. Es decir, con una primera parte que es ir a buscar el valor de x a través de diferentes operaciones matemáticas, y una segunda parte que es la de correlacionar ese valor de x con ese valor de y. Y eso es lo que nosotros llamamos un marco algorítmico o un marco algorítmico o redes neuronales sobre las cuales se basan las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ese es el primer concepto. Gran función matemática con dos partes, x y, y la primera parte siempre es ir a buscar cuál es el valor de x. Y para eso necesito ir a buscar datos reales y cómo transformar esos datos reales en una representación virtual que la segunda parte de mi código pueda clasificar o cumplir una función de predicción. Y esa primera parte, que se llama encoding o codificación del dato real en dato virtual, para generar lo que nosotros llamamos un espacio latente, es decir, una representación virtual de ese dato real en un espacio multidimensional, es lo que nosotros llamamos ir a buscar el valor de x. O sea, que la primera parte del sistema va a estar formado por esto: tener un input, un dato real, buscar cuál es la mejor manera de representar en virtual, o sea, es decir, obtener el valor de x de ese dato real, y una vez que tengo los datos virtualizados, voy a ir a establecer dos funciones. Uno, establecer modelos que se llaman discriminativos, que van a ser los modelos de clasificación o modelos de predicción, que es lo que también se llama inteligencia artificial predictiva, o bien ir a generar nuevos datos,
que es lo que se llama inteligencia artificial generativa. Entonces, en los modelos discriminativos, una vez que yo tengo los datos reales transformados en virtuales, voy a ir a buscar operaciones matemáticas que me separen las poblaciones que yo estoy encontrando para clasificarlas o para predecirlas, o bien ir a generar nuevos datos a partir de esos datos reales. Eso se llama modelos generativos, que también ahora está muy de moda, ¿no? La inteligencia artificial generativa, en donde a partir de un dato real, que puede ser una imagen, puede ser un texto, yo puedo generar, a partir de esos datos reales, datos virtuales nuevos. O sea que es una generación de datos. Hasta hace 2 años se podía hacer inteligencia artificial predictiva. Yo solamente lo utilizaba para hacer análisis de datos. Hoy en día ya tenemos la posibilidad de crear nuevos datos y eso también lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, una de las diferencias principales que tienen estos sistemas con respecto a otros softwares que se fueron creando hasta ahora es que estos softwares no solamente tienen la capacidad de ejecutar como hacían los software que todos estamos acostumbrados a utilizar, sino que también estos software tienen la capacidad de aprender. Es decir, de aprender de los datos y después volver a ejecutar esa función, pero basándose en la experiencia, si se puede decir de esta manera, o en el aprendizaje que se hizo sobre una fase de entrenamiento. Y en relación a estas diferentes formas de aprendizaje, nosotros lo que podemos establecer es que podemos dividir a la inteligencia artificial en tres grandes áreas. La primera es la que se llama inteligencia artificial tarea específica, es decir, es la que está diseñada para realizar una única tarea. Yo quiero hacer un lector de radiografías de tórax. Yo quiero hacer un lector de lesiones pigmentadas de la piel. Va a aprender eso. ¿Puede servir para leer una imagen de una psoriasis? No, porque solamente le enseñé a reconocer lesiones pigmentadas de la piel. Entonces, inteligencia artificial, tarea específica. La gran mayoría de los algoritmos que estamos utilizando hoy en medicina son de este tipo. La segunda forma de inteligencia artificial es lo que nosotros llamamos inteligencia artificial general, que es aquella que está diseñada para poder resolver cualquier problema desconocido como hacemos nosotros, los humanos. Esto todavía no estamos ahí, todavía no hay ningún sistema de inteligencia artificial general desarrollado y se está trabajando mucho en esto, pero falta tiempo para poder desarrollar todavía este tipo de herramientas. Es un ejemplo. En el primer caso, yo le enseño al sistema a jugar al ajedrez. Le traigo cualquier otro tipo de juego de cartas, el bridge, por ejemplo, y el sistema no lo va a saber jugar. ¿Por qué? Porque yo le enseñé a jugar al ajedrez. Ahora, en una inteligencia artificial general, yo le enseño reglas de juego básicas y estas reglas de juego eh, básicas van a servir para poder jugar cualquier tipo de juego. Y por último, tenemos lo que se llama la superinteligencia, que ya es una inteligencia que establece sus propios objetivos independientemente de la voluntad humana. O sea, este es el caso más real, porque es muy difícil que llegue a ocurrir, pero es el caso de lo que todos tenemos en nuestra mente, imaginación, son los Terminators matando a los humanos y haciendo extinguir la raza humana, ¿no? Pero bueno, para eso falta mucho, 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 porque ni siquiera todavía estamos con una inteligencia artificial general. O sea que todo lo que yo le voy a hablar hoy con ejemplos y todo lo que se aplica en medicina son inteligencias artificiales, tareas específicas, que pueden ser monomodales o multimodales, pero en el fondo son tareas específicas. Ahora dijimos que estos sistemas tenían la capacidad de aprender. ¿Y cómo aprenden básicamente estos sistemas de software? En primer lugar, tenemos varios mecanismos de aprendizaje. Hoy vamos a ver los dos principales. El primero se llama un aprendizaje supervisado, en donde yo voy a ir a aprender de las categorías que trae el dato. Yo tengo una colección de imágenes de radiografía de tórax con y sin neumonías. Bueno, voy a ir a estudiar las características de esas imágenes basados en la categoría. ¿Cuáles son las imágenes con neumonía? ¿Cuáles son las diferencias con las imágenes sin neumonía? Eso es aprender de las categorías, es decir, aprender del Y. Y el segundo tipo de aprendizaje que vamos a tocar hoy es el aprendizaje no supervisado. Yo no tengo categorías.
o no quiero usar las categorías y quiero que el sistema solamente aprenda de los datos. Es decir, voy a ir a la base de datos, le voy a sacar las categorías o no las voy a tener y voy a ir a aprender a reconocer características específicas de los datos para después ir a hacer un análisis posterior de a qué categorías correspondían esos tipos diferentes de datos. Entonces, primero vamos a empezar viendo un ejemplo de aprendizaje supervisado. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Es lo que ya vimos, es aprender de las categorías. Entonces, imaginen que yo quiero hacer un clasificador binario de lesiones pigmentadas de la piel, o sea, lesiones de la piel que tienen color, y quiero aprender a clasificar dos grandes grupos. El primero son los nevos melanocíticos, que son los lunares comunes, los lunares normales, y diferenciarlos de los melanomas, que es uno de los cánceres, tipos de cáncer de piel, y es uno de los más eh, cánceres más mortíferos, ¿no? Si uno no lo agarra a tiempo. Entonces, yo quiero hacer un clasificador automático que me permita sacar una foto, analizar esa foto y decir si es un nevo o es un melanoma. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito? Lo primero que necesito es una gran base de datos que traigan la categoría, es decir, si la imagen se corresponde a un neomelanocítico, le voy a poner una categoría 0, si la imagen se corresponde a un melanoma, le voy a poner una categoría 1. Entonces, esa gran base de datos de 1000, 5000, 10.000 imágenes categorizados en ceros y unos es el material sobre el cual yo voy a construir mi clasificador. Entonces, ustedes recuerden que nuestro ojo ve la imagen de esta manera, pero lo que ve el sistema de software que nosotros vamos a trabajar no ve la imagen como la vemos nosotros, porque en definitiva, una imagen es una serie de píxeles dispuestas en dos dimensiones, y cada píxel puede tener un valor que va de 0 a 255, 0 negro, 255 blanco. Si es una imagen monocolor en blanco y negro, la imagen va a tener una única matriz de números en donde para cada píxel vamos a tener un número entre 0 y 255. Si es una imagen en color, como en este caso, vamos a tener tres matrices de números, porque es una imagen RGB, es decir, red, green and blue. Entonces, para cada coloración voy a tener una matriz con el valor de escala entre 0 y 255 que le corresponde a esa matriz. Si yo tengo una imagen, normalmente son de 256 por 256 píxeles, esa imagen en una única matriz va a tener cerca de 65.000 píxeles. Si lo tengo que multiplicar por 3, ya me voy casi arriba de 200.000 números, de 200.000 píxeles. Entonces, analizar esa información con toda esa cantidad de números es muy costoso desde el punto de vista computacional. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un sistema que reduzca la dimensión de esas tres matrices para generar un output que va a ser mi valor de X. Porque la primera parte del algoritmo lo que tiene que hacer es ir a buscar cuál es el valor de X oculto en el dato de entrada. En este caso, para nosotros es una imagen, para el sistema son tres matrices de números. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar diferentes operaciones matemáticas en estas tres matrices de números para obtener un único valor de X. Y ese valor de X puede estar representado por un número puntual, puede estar representado por un vector de números, yo defino la cantidad de números que va a tener ese vector, o puede estar representado por una imagen geométrica, lo que nosotros llamamos un grafo. En este caso, para nuestro clasificador binario de la piel, lo que vamos a elegir es representar esta imagen en un valor de X que va a ser un vector de números que va a tener cinco números. O sea que con esos cinco números yo tengo que representar estos más de 200.000 números que hay en la imagen original. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy primero a establecer cuáles son las operaciones matemáticas, y ahí obviamente es trabajo de los ingenieros que pueden decir, no, mira, tengo que multiplicar por 100, dividir por 30, sumarle la desviación estándar, de acuerdo al tipo de dato de entrada, ¿no? Entonces, voy a generar unos filtros, unos cuadrados que se llaman kernels, que voy a ir aplicándole a cada matriz de la imagen y va a ir aplicando esas operaciones matemáticas,
obteniendo un valor que va a ir convolucionando, va a ir reduciendo la cantidad de información que yo tengo en esas tres matrices hasta obtener esos 5 números, ese vector de 5 números, que es el que yo decidí que voy a tener como valor de X y que va a ser la representación de la imagen original. Entonces, yo voy a ir aplicando estos filtros, como ustedes ven, filtro amarillo a lo largo de la imagen, y de pasar a tener 25 números o una matriz de 5 por 5, voy a tener una matriz de 3 por 3, que es el resultado de haber aplicado estas operaciones matemáticas a lo largo de esa porción de la imagen. Es por eso que estos sistemas supervisados, en reglas generales, utilizan un sistema de redes neuronales que se llaman redes neuronales convolucionales. ¿Por qué? Porque voy convolucionando la información, voy reduciendo la información hasta obtener la información de salida o el valor de X en el formato que yo establecí. Entonces, una vez que tengo codificado el sistema de qué es lo que quiero hacer, el sistema busca la primera imagen, lo pasa por el sistema, genera un vector de representación y dice, este vector de representación tiene categoría 1. ¿Por qué? Porque la primera imagen es un melanoma. Una vez que terminó, va a buscar la segunda imagen, lo pasa por el mismo sistema, este vector de representación tiene categoría 2 y así sucesivamente. Obviamente, en el medio hay una parte en donde el sistema va recalibrando los pesos que le da a las operaciones matemáticas que tiene que aplicar para ir ajustando el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, esa es una parte más bien técnica. Lo esencial acá es entender que durante la primera etapa lo que vamos a hacer es buscar los valores de X para cada una de las imágenes que están en el dataset y le vamos a asociar la categoría. Entonces, una vez que yo terminé con la última imagen, imaginémonos que tenemos 5.000 imágenes, una vez que hice lo mismo para la imagen 5.000, lo que voy a tener ahora es una nueva base de datos, pero que en vez de tener las imágenes originales con la categoría, voy a tener que para cada imagen va a tener una categoría asociada a un vector de números de 5 números. Una vez que yo tengo esos vectores de números, de 5 números, lo que voy a hacer es posicionar esos números en un espacio multidimensional virtual. Y en este espacio multidimensional voy a ver dónde se agrupan los que tienen la categoría 0, dónde se agrupan la categoría 1. Y si veo que se me hace una nube de puntos o no puedo diferenciarlos bien esos grupos, voy a retocar la matemática para generar vectores que tengan una mejor diferenciación. Ahora, si yo estoy conforme con la separación, como en este caso, de las imágenes que eran nevos contra las imágenes que son melanoma, que en este caso están demostradas por el color azul, yo los tengo bien separados, quiere decir que el sistema funcionó muy bien porque todos los vectores se agruparon en esos dos grupos, esas dos clases que yo quiero identificar. Entonces, la segunda parte es, bueno, ¿qué operación matemática me sirve a mí para dividir realmente esas dos subpoblaciones? Y eso es la segunda parte de esta gran función, que es correlacionar el valor de X con el valor de Y. Entonces, una vez que yo tengo entrenado y tengo mi sistema validado, lo que puedo hacer ahora es traer una imagen que no tiene la categoría, una imagen nueva. En este caso es esta imagen. Yo la voy a meter en el sistema va a obtener el vector de representación virtual de esa imagen, la va a posicionar en el espacio multimodal que acaba de aprender, y en base a esa posición me va a decir la probabilidad de que este vector, o sea, esta imagen, se correlacione con una clase 0, en este caso es del 8%, mientras que la probabilidad de que este vector por su posición se corresponda con una clase 1 es del 92%. Por lo tanto, la probabilidad de que esta imagen se corresponda a una clase melanoma es muy alta. Y si traigo otra imagen en donde se posiciona más en el sector que corresponde a la clase 0, el sistema va a decir la probabilidad de que esta imagen se corresponda con un melanocítico es muy alta. O sea que de esta manera, el sistema aprendió de las etiquetas, aprendió a saber cuáles son las características intrínsecas que representan a la clase 0 y que la separan de la clase 1. Entonces yo traigo una imagen nueva que no sé lo que es, e inmediatamente, al sacar la probabilidad
por respecto a la posición que tiene ese vector en ese espacio multidimensional, lo que me va a hacer el sistema es dar la probabilidad y esa clase. Ahora bien, ¿cómo funciona esto en sistema real? Les voy a mostrar una solución digital que nosotros tenemos desarrollada, que se llama SkinGuard, que es una solución digital para mejorar el diagnóstico de cáncer de piel en estadios tempranos. Fue entrenado con más de 50.000 imágenes en las cuales teníamos la verdad absoluta obtenida por biopsia. El sistema está entrenado para detectar 9 lesiones pigmentadas de la piel, dentro de las cuales hay 4 lesiones malignas. Fueron testeados en más de 10.000 imágenes y en esas 10.000 imágenes de testeo ya tiene una precisión global de 90% y una precisión, por ejemplo, para clase melanoma, que es del 95%. Al sistema se puede acceder a través de una API o bien a través de una web app que uno puede descargarse en su teléfono celular. Entonces, aparte de cargar información clínica de la persona, como puede ser el sexo, la edad, la localización de la lesión, uno puede elegir ir a buscar la imagen, a analizar directamente utilizando la cámara del teléfono. En este caso estamos viendo que hay una lesión, por ejemplo, en el antebrazo izquierdo. Entonces yo puedo tomar la imagen con mi celular. Lo que voy a hacer es un sistema de cropping para centralizar la lesión que quiero analizar, porque en un campo puede haber varias lesiones. En este caso, lo que estoy haciendo es eligiendo esta lesión que está en el medio, y una vez que la tenemos, subimos la información y esto es tiempo real, es inmediato. Lo que tarda más es en subir la imagen y en bajar el resultado. Pero acá nos dice que esta es una lesión que es con una probabilidad de que sea benigna del 98%. Ahora bien, yo estoy en un lugar que no está conectado, estuve sacando fotos todo el día, llego a un punto de conexión, ¿puedo analizar las imágenes todas juntas? Sí lo puedo hacer. Si la imagen la tengo en la galería del teléfono o en la memoria directamente, voy a ir a seleccionar esa imagen. Lo que voy a hacer ahora es volver a subirla, analizarla, y lo que hace el sistema en este caso es, en tiempo real, casi cuestión de nanosegundos, me dicen que esta imagen se corresponde con un 98% de melanoma, y yo ahí lo podemos religar a una guía de práctica médica, diciéndole al médico clínico particularmente qué es lo que tiene que hacer en caso de que encuentre una lesión de este estilo. Entonces, este es un ejemplo de aprendizaje supervisado para una tarea específica, que en este caso es de clasificación de lesiones pigmentadas de la piel. Entonces, vamos ahora a aprendizaje no supervisado. En este caso no tenemos categorías. Yo no puedo decir esto es un melanoma o esto es un nevo. Yo lo único que tengo es información. Por ejemplo, información genética. Nosotros estuvimos trabajando y generamos una herramienta que trabaja sobre datos del Cancer Genome Program, una base de datos que se llama TCGA, en donde hay información genética de más de 12.000 pacientes con cáncer, de todo tipo de cáncer. Entonces, lo que hicimos nosotros es bajarnos esos exomas. Claro, tenemos el dato bruto y no tenemos las etiquetas. Y en este caso no las vamos a usar esas etiquetas. Entonces, y son todas muestras al momento de diagnóstico. Entonces, de nuevo, ¿qué dijimos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para intentar sacar información interesante a partir de esta información genética, que son 12.000 exomas. Acuérdense que el exoma corresponde a la parte del genoma que codifica para las proteínas, que es más o menos el 3% de toda la información genética que tiene una célula humana, ¿no? Entonces, son 4 letras, 3.600 millones de posiciones. Un exoma tiene más o menos 120 millones de letras. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para generar un sistema que compare todos esos 120 millones de letras de cada exoma en un tiempo razonable? Y de esta manera, entonces, la primera parte de mi algoritmo va a ser de nuevo cómo hago esa convolución, esa reducción de dimensión de la información en algo que sea accesible a través del cálculo computacional. Entonces, utilizamos un encoding muy particular, no lo voy a explicar hoy, es un encoding que se utiliza en reglas generales para hacer criptoseguridad y lo utilizan muchos sistemas de inteligencia para el envío de información, en donde la información se reduce conservando la parte más importante de esa información. Entonces nosotros tomamos cada exoma de esos 12.000 tumores correspondientes a 12.000 pacientes con todo tipo de cáncer, le aplicamos nuestro encoding, obtuvimos un vector que en este caso tiene 10.000 números, son 10.000 posiciones. Entonces para mí, en este caso, el valor de X es un valor de 10.000 posiciones. Y una vez que tengo todos estos exomas representados en virtual, que es
este gráfico que tengo acá en gris, lo que yo puedo hacer ahora es aplicar herramientas de Deep Learning que puedan separarme, ir a buscar subpoblaciones que están ocultas en este espacio multidimensional. Es decir, hacer un profiling o hacer un perfilamiento de esos exomas comparando un exomas contra otros. Y en este caso, utilizando diferentes técnicas de deep clustering, encontramos, por ejemplo, nosotros le pedimos que nos busque 3 grupos y el sistema nos asoció estos 3 grandes grupos: los verdes, los rojos y los azules. Evidentemente, en el verde hay más subgrupos, pero si uno quiere trabajar con 10, puede decirle al sistema que le busque 10 grupos de la información que más se parece entre sí, basados en esos valores de X que nosotros fuimos generando. Y en esto uno puede empezar a ir a buscar los valores de Y. Es decir, puede decir, bueno, yo no sé información clínica, pero sé que tengo el tipo de cáncer que tenían los diferentes pacientes. Y por lo tanto, voy a ver y digo, bueno, todo justo en el clúster azul se me agruparon todos aquellos tumores que tenían una histología de tipo papilar, sea de páncreas, sea de mama, sea de próstata. Están todos agrupados en el azul. Y aparte son mujeres que están entre 40 y 55 años, el cáncer más frecuente es el cáncer de tiroides. O sea, yo puedo, habiendo analizado información genética, empezar a inferir información que no fue utilizada para generar el espacio multidimensional porque solamente utilicé los exomas. O bien puedo ir a la base de datos y decir, bueno, a ver, ¿dónde están los pacientes que tienen el carcinoma, un non-small cell lung cancer de tipo epidermoide en estadio 1? Y ver cómo se posicionan en este espacio multidimensional que fue generado con todos los 12.000 exomas. En este caso solamente había 266 pacientes con esta cáncer de pulmón particular, epidermoide en estadio 1, que es el estadio inicial de la enfermedad, y se posicionaban de esta manera. Entonces yo puedo ahora decir, bueno, ¿y cómo se correlacionan con el grupo verde y con el grupo rojo? Y mira, mayoría el grupo verde, pero hay un tercio que se agrupa en el grupo rojo. Entonces, y ahí puedo seguir haciendo preguntas, ¿no? Y bueno, y en cuestión de sobrevidas, ¿cómo se comportaban los del grupo verde con respecto a los del grupo rojo? Y mirá, los pacientes del grupo verde tienen una sobrevida promedio de 5 años o 5 años y medio, mientras que los pacientes del grupo rojo tienen una sobrevida promedio de 2,5 años. O sea que en esta población de non-small cell lung cancer, epidermoide, estadio 1, que es, digamos, la situación mejor, los pacientes del grupo rojo van a tener una peor sobrevida que los pacientes del grupo verde. Sigo interrogando. ¿Y cuáles son las mutaciones génicas específicamente asociadas al grupo rojo? Y el sistema me detectó 167 mutaciones que solamente están en el grupo rojo y que están asociadas a este mal pronóstico. Y todas ellas pertenecen a 2 grandes vías, una que llaman edilación y otro que es proteínas de tráfico de membrana. Y yo puedo decirle, bueno, y ahora, por favor, porque hacer una firma molecular, un panel de genes de 25 mutaciones génicas es muy complicado, de 167 mutaciones génicas es muy complicado. Puedo reducir y buscar cuáles las mutaciones génicas que más están implicadas en el mal pronóstico del grupo rojo y me termina encontrando una mutación de 25 genes que son exclusivos, que están asociadas a un mal pronóstico y sobre los cuales yo ya puedo trabajar como una firma biomarcadora virtual, o sea que yo puedo utilizar esto para detectar firmas biomarcadores virtuales o ir al mundo real y hacer esa firma, ese panel de genes de 25 mutaciones para después evaluarlo en el mundo real. Y todo esto que en el mundo real hubiera llevado meses y meses de trabajo, nosotros lo hicimos en 3 días, utilizando nuestro de encriptado y sistema de clustering. Ahora bien, ¿necesito trabajar siempre con la misma base de datos? ¿O una vez que el sistema aprendió sobre una gran base de datos, puedo traer información aparte y corroborar que el sistema sigue funcionando? Sí puedo hacer esto. En este caso, lo que hicimos fue traer casi 945 pacientes con cáncer de mama en estadio avanzado que el sistema no había visto porque no formaban parte de la base de datos del TCGA para generar mi espacio multidimensional y a partir de ahí empezar a hacer las mismas preguntas. O sea, ustedes vean cómo estos pacientes que
no vio, los agrupa de esta manera en este espacio y me dice, la población verde va peor que la población roja. Estas son las mutaciones que caracterizan a la población verde, pertenecen principalmente a estas tres grandes rutas de señalización intracelular, y lo que me hace es generarme la firma biomarcadora virtual específica para cada uno de estos pathways intracelulares. Y lo que es más interesante es que yo, en base a esta información, puedo analizar cuáles son mutaciones desconocidas que el sistema me está encontrando como importantes y marcadoras de un mal pronóstico de la enfermedad a nivel clínico. Y una vez que yo tengo identificado estas mutaciones génicas que no están descritas en la literatura, lo puedo utilizar para, por ejemplo, hacer identificación de nuevos targets terapéuticos, porque son desconocidos, pero están implicados como mutaciones que son importantes para el mal pronóstico de estas personas. Entonces, una vez que yo tengo esas mutaciones génicas, esas proteínas, esos nuevos targets identificados, lo que puedo hacer es empezar a utilizar herramientas de screening virtual, en donde lo que vamos a hacer es tener el target en tres dimensiones virtualizado, gracias a la utilización del sistema de AlphaFold que desarrolló Google DeepMind, y nosotros desarrollamos, por ejemplo, nuestro propio encoder para representar estructuras químicas virtuales en tres dimensiones. Y una vez que tenemos una gran base de datos de estructuras químicas en tres dimensiones y nuestros targets virtuales, lo que puedo hacer es empezar a predecir con sistemas de Machine Learning y de Deep Learning cuál es la probabilidad de que una estructura química particular esté interaccionando con un target puntual. Entonces, lo que me permite a mí es escrinear cientos de miles hasta millones de estructuras químicas virtuales contra targets virtuales y detectar cuáles son los que tienen mayor probabilidad de éxito, como para después ir a hacer el screen real solamente basados con esos 100 o 200 compuestos que estoy detectando. Y obviamente analizar todos los que venimos del mundo del drug discovery, sabemos que testear 100 o 200 compuestos no es lo mismo que testear 2 o 3 millones de compuestos en un ensayo in vitro. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo del cáncer de mama, ¿qué fue lo que hicimos? Una de las proteínas que estaba implicada en la ruta de señalización de PI3K, que era una de las más afectadas, acorde a lo que encontró nuestro sistema algorítmico, dijimos, bueno, JAK2 es un target conocido, porque ya hay un compuesto en clínica que se está utilizando en mercado que se llama abrocitinib, Cibinco, para el tratamiento de determinados síndromes mielodisplásicos, en donde JAK2 es un target importante. Entonces, tomamos a JAK2 como target virtual. Nuestro sistema recuperó 100.000 compuestos de origen natural conocidos, los virtualizó y sacó la probabilidad para cada uno de esos 100.000 compuestos de interacción con este target virtual. Y el sistema encontró que hay una molécula que se llama terostilbene, que es un producto natural muy antiguo y que se conoce como que tiene propiedades antioxidantes. Entonces, el sistema me dijo, terostilbene tiene una altísima probabilidad de estar uniéndose a JAK2. Para corroborar eso, lo que hicimos fue una representación de modelización molecular de cómo estaría interactuando terostilbene en celeste con JAK2, la proteína en verde. Ustedes vean ahora cómo se está metiendo en el sitio activo de la enzima, que en este caso está representada en tres dimensiones, y la modelización también nos confirmó que terostilbene se está un sitio de unión de abrocitinib, confirmando entonces que el terostilbene puede ser utilizado como un nuevo inhibidor de JAK2, obviamente en el mundo real. Entonces, ustedes vean cómo yo empecé con información de exomas de pacientes con cáncer de mama metastásicos, los representé virtualmente, los mezclé con el espacio virtual que yo había generado en otra base de datos, obtuve información relevante de genes mutados que pueden ser utilizados como biomarcadores, e identifiqué un nuevo target terapéutico a partir del cual identifiqué una molécula que puede ser utilizado como inhibidor de este nuevo target terapéutico. Todo este proceso nos llevó 15 días.
O sea que yo puedo partir de información genética proveniente de la clínica y tener targets virtuales que obviamente después hay que confirmar a nivel real en un lapso de tiempo muy, muy, muy corto. Pero bueno, todas estas herramientas son muy investigacionales. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente real? ¿Cómo puedo utilizar yo esta herramienta no supervisada para detectar y saber qué le puede llegar a pasar a un paciente real? Lo que tengo que hacer en este caso, de nuevo, es hacer, en este caso es exoma, porque puede ser un genoma o puede ser un panel de genes, también lo podemos trabajar con paneles de genes. En este caso es un exoma. Hacer el exoma del paciente real. En este caso yo traje 10 pacientes reales, los posicioné en este espacio multidimensional que generé sobre la base de TCGA. Esta es la representación de dónde se ubicaban estos 10 pacientes reales. Y ahora, por ejemplo, para el paciente A, le podemos preguntar, bueno, el paciente A, yo no sé lo que le va a pasar porque estoy con un exoma al momento de diagnóstico, pero sé que este paciente A se localizó en este sitio en el espacio multidimensional. Quiero saber cómo se comportaron los 50 pacientes más parecidos de la base de datos sobre el cual yo generé ese espacio multidimensional, o sea, la base de datos de TCGA. Entonces, lo que hace el sistema es ir a buscar los 50 pacientes más parecidos al paciente A en este caso, y me va a decir que esos 50 pacientes más parecidos al paciente A tuvieron una sobrevida promedio de 2,5 años. Mientras que en reglas generales lo del grupo verde tienen 6 años y en reglas generales lo del grupo rojo tienen 12 años. Por lo tanto, es una manera de empezar a hacer inferencias y a pronosticar qué le puede llegar a pasar a una persona a partir de un dato que el sistema no vio. Pero con lo aprendido sobre una gran base de datos puede empezar a darme ese tipo de información. Y lo mismo que estamos haciendo con pacientes individuales, lo podemos usar, por ejemplo, para tratar tumorales, en este caso del sistema nervioso central, vemos dónde se localizan esas líneas, vemos que había algunas que la mayoría caían en el grupo verde, otras en el grupo rojo, comparamos las sensibilidades que tenían esas líneas celulares a diferentes medicamentos y vemos que las del grupo verde, las que caían con el grupo verde, son particularmente sensibles a los inhibidores de aurora quinasa. Entonces yo puedo inferir que aquellas líneas celulares que responden a aurora quinasa, los pacientes que comparten espacio virtual con estas líneas celulares también podrían, al menos desde su punto de vista genético, ser buenos respondedores a este tipo de medicamentos o hacer ese otro tipo de análisis. O, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, traer pacientes de otras patologías. En este caso, lo que hicimos fue traer y posicionar en nuestro espacio de cáncer alrededor de 800 pacientes, exomas de 800 pacientes con Alzheimer, y ver que se posicionaban muy interesantemente en el mismo sitio donde se posicionaban las líneas celulares tumorales del sistema nervioso central, que están posicionados en un lugar donde también caen bastantes pacientes con tumores cerebrales. Y empezar a analizar, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho la hipótesis de cáncer y Alzheimer como formando parte del síndrome metabólico junto con otras enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, etcétera. Entonces, para esto también nos puede servir, o nos puede servir para generar otras ómicas. En este caso, está hecho a través de transcriptómica, proteómica, epigenética, lo que querramos. Ahora, ¿solamente esto se aplica a problemas ómicos? No, también lo podemos aplicar a información clínica. En este caso, tomamos una base de datos de todos pacientes que tenían indicación de recibir un anticuerpo que se llama panitumumab en el ámbito de su enfermedad colorectal metastásica como primera línea. Y nosotros tomamos 460 pacientes con indicación de recibir panitumumab. Sabemos que el panitumumab tiene un efecto positivo, pero no en todos los pacientes. El problema es quién es el paciente que se va a beneficiar y cuál es el paciente que no se va a beneficiar de haberle agregado panitumumab. Y en estos pacientes, de nuevo, a partir de la información, en este caso teníamos historia médica, exámenes médicos, bioquímica, demografía, generamos una representación virtual con toda esta información para cada paciente. Una vez que tenemos el valor de X de cada paciente, o sea, ese vector en este caso, eran de cerca de 200 números, lo posicionamos en un espacio multidimensional y encontramos dos poblaciones, la población naranja y la población azul, que se diferenciaban en estas 15 variables clínicas, dentro de las cuales hay variables de laboratorio y variables clínicas como el BCA, el peso, el BMI, si es de raza blanca o no,
ese tipo de variables, nada extraño ni ómico, ¿no? Bien clínico. Entonces, después lo que fuimos a analizar es cómo se comportaba cada población en respuesta al tratamiento sobre el cual se había testado el ensayo clínico, que era FOLFOX, o sea, el tratamiento estándar, una quimio estándar, contra panitumumab FOLFOX. Y lo que encontramos es que en cuestión de sobrevida, los pacientes azules no obtenían ningún tipo de beneficio, la sobrevida global finales del estudio clínico, mientras que los pacientes naranjas eran verdaderamente aquellos que se beneficiaban de agregarle panitumumab a la quimio, porque tenían una mediana de sobrevida de 6 meses más que los pacientes azules. Por lo tanto, encontramos dos subpoblaciones que clínicamente eran indistinguibles, pero que pueden ahora ser identificadas por estas 15 variables. El problema es que 15 variables son muchas. Si el médico tiene que agarrar 15 variables, le va a llevar tiempo. Podemos reducir esa información a un número de variables bastante aceptable. Y ese fue el trabajo que hicimos. Seguimos iterando sobre el sistema hasta llegar a una firma predictiva de 4 variables de laboratorio que se encuentran en cualquier laboratorio de cualquier paciente con cáncer colorectal, que son CA, LDH, FAL y plaquetas. Y lo que vemos es que utilizando al momento de baseline estas 4 variables somos capaces de identificar con un 90% de precisión qué pacientes van a beneficiarse de agregarle panitumumab al FOLFOX y qué pacientes no se van a beneficiar de agregar panitumumab. Esta confirmación fue validada en el estudio PRIME, que fue el que se utilizó originalmente para generar la firma clínica global, y después, ya utilizando estos 4 marcadores, volvimos a validarlo en 2 estudios 3 que se realizaron tanto en segunda línea como en tercera línea. Entonces ahora lo que hicimos fue generar una herramienta, esta es nuestra plataforma de prototipaje, en donde uno puede entrar en la herramienta y la herramienta le va a pedir cuáles son los valores de estas 4 variables, y a partir de estas 4 variables predictivas, lo que va a hacer el sistema es calcular la probabilidad de beneficio de recibir panitumumab o no en pacientes con cáncer colorectal. Entonces, acá estamos rellenando, estamos eligiendo las unidades sobre las cuales se midió el laboratorio. Automáticamente el sistema le va a decir, en este caso, la probabilidad es alta de que este paciente sí se beneficie de recibir panitumumab. Y esto que hicimos en cáncer colorectal, lo repetimos en pacientes con cáncer de próstata metastásico y resistente a la castración, que se benefician con docetaxel. En este caso partimos de 4 estudios clínicos del brazo control de esos estudios clínicos, todos pacientes tratados con docetaxel, eran cerca de 2.000 pacientes, con toda esta información clínica. Para cada uno generamos un vector de posición X, lo posicionamos en un espacio, encontramos de nuevo dos poblaciones, la naranja y la azul, que se diferenciaban en todas estas variables, y en este caso lo que vimos, que estos pacientes había una diferencia de casi un año de sobrevida en favor de los pacientes naranjas. O sea que el docetaxel solamente en este caso estaba beneficiando a los pacientes naranjas, porque que tenían una sobrevida promedio de 27 meses, mientras que los pacientes azules con una sobrevida promedio de 17 meses eran muy similares a lo que está reportado para pacientes en esta condición clínica tratados con placebo. Entonces, solamente los pacientes que se benefician de recibir docetaxel son los naranjas. De nuevo, son muchas variables. ¿Lo puedo reducir? Sí pudimos reducirlo a 3 variables de laboratorio, PSA, FAL y GOT, al momento de baseline, y en estas variables o sea, fue capaz de validar de nuevo en estos 4 estudios clínicos, encontrando la población violeta, que es la que se beneficia de recibir docetaxel, en un estudio clínico que no habíamos utilizado para generar el espacio multidimensional, en una base de datos del mundo real, o sea, en pacientes reales, lo comparamos y utilizamos la firma y volvemos a encontrar esa gran diferencia de los que realmente se benefician de docetaxel, y ahora estamos evaluándolo en pacientes que tienen metástasis en estadio M0, o sea, que tienen aumento de PSA del marcador
pero no hay enfermedad clínica evidente. Y esto que sirvió para próstata, también nos sirvió, por ejemplo, para cáncer de pulmón. Entonces, como ustedes ven, estas son todas herramientas de predicción que podemos utilizar para clasificar o predecir eventos y forman parte de la primera parte de la inteligencia artificial. Ahora bien, dijimos que había una segunda parte de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, en donde yo lo que voy a hacer es recrear datos nuevos a partir de lo aprendido sobre datos reales. Y esto pueden ser imágenes, texto, pueden ser el dato que yo quiera. Entonces, en este caso nosotros utilizamos estas herramientas generativas no para generar texto, sino para generar nuevas imágenes. En este caso eran imágenes de lesiones pigmentadas de la piel, lo cual nos permitió complementar las bases de datos escasas que hay de este tipo de lesiones confirmadas. Entonces yo puedo ahora usar imágenes sintéticas para generar un gran dataset y por lo tanto entrenar mejor nuestros algoritmos. Ustedes vean que las imágenes son casi idénticas. De hecho, hicimos un ensayo con dermatólogos en donde le pedíamos que nos digan si la imagen era real o virtual y les era muy difícil llegar a identificar qué imagen era real y qué imagen era virtual. Y para terminar, yo puedo combinar sistemas, porque esa es la gran ventaja que tiene este tipo de herramientas, la maleabilidad. ¿Puedo combinar un sistema predictivo con un sistema generativo? Sí lo puedo hacer. En este caso les voy a mostrar como ejemplo nuestra herramienta HealthGuard. Lo que hace HealthGuard es tomar la información de nuestros smartwatch, calcular las desviaciones que hay en los datos de entrada a partir del smartwatch, y una vez que detecto esas desviaciones, por ejemplo, una frecuencia cardíaca, yo normalmente tengo una frecuencia cardíaca de 70 a lo largo de los últimos 3 meses, y hoy, esta semana, tengo una frecuencia cardíaca está en 85, es una desviación para arriba. ¿Es anormal? No, porque está en el rango normal, pero es una desviación a la cual a lo mejor tenemos que empezar a hacerle caso. Entonces detectamos esas desviaciones y a partir de ahí vamos a hacer recomendaciones nutricionales personalizadas porque tenemos un sistema que va a ir a buscar estructuras químicas dentro de los alimentos que puedan favorecer y ayudar a corregir esa desviación que estamos detectando. Entonces, en este caso, lo que está haciendo el sistema es obtener la información del smartwatch, me dice que en este caso la persona está consumiendo menos calorías en actividad porque está más sedentaria de lo que venía haciendo en la última semana y por lo tanto va a recomendar una dieta cardioprotectora con reguladora de lípidos e hipocalórica. Entonces ahora está buscando moléculas dentro de los alimentos que tengan esas características. Acá me saca cuáles son los alimentos que la persona debe consumir con los ingredientes que tiene cada alimento, o sea, el porqué de estar recomendando eso, cuáles son los alimentos que debe evitar y me va a generar una receta con todos estos alimentos. De hecho, nosotros damos un aporte nutricional para toda la semana con almuerzo y cena de manera generativa y no solamente va a generar la receta, sino que me va a generar de nuevo con inteligencia artificial generativa, cómo va a quedar o cómo tendría que quedar ese plato. Entonces, espero que durante toda esta charla los haya podido convencer de que en realidad acá no hay magia ni mito, hay matemática y poder ayudar a descartar esta imagen que tenemos todos en mente de lo que es la inteligencia artificial en medicina, que acá no se trata de reemplazar a nadie, sino de generar herramientas que realmente nos permitan avanzar en la manera en la cual nosotros ejercemos la medicina y por lo tanto, lo más importante, el concepto es que estos sistemas son matemáticos y por lo tanto no podemos empezar a hablar como si fueran sistemas humanos. No le cabe ética al sistema de inteligencia en matemática, porque está basado en matemática. Los que tenemos que tener ética somos los que trabajamos diseñando y desarrollando estos conceptos y nos aplican las reglas generales de la ley de los principios básicos de ética médica. Y de hecho ahora la Organización Mundial de la Salud sacó unos nuevos principios aplicables para las personas que desarrollamos inteligencia artificial. Y uno de los principales nuevos principios es el de proteger la autonomía humana. La OMS nos dice que los humanos deben seguir permaneciendo en control de las decisiones médicas. Y esto no es una decisión corporativa, esto es una decisión basada en que la medicina
ciencia social. Siempre nos olvidamos de eso. Una ciencia social que está basada en una piedra fundamental, que es el acto médico, que es una confianza entregada a una conciencia que tiene que tener el conocimiento suficiente para aplicarlo de una manera sabia, es decir, en el tiempo y la forma que corresponde. Y por lo tanto, así como en el siglo XIX la medicina no iba de anatomía, iba de empatía, y en el siglo XX la medicina no iba de genética, iba de empatía, hoy la medicina sigue pasando por la empatía. Y todas estas herramientas nos van a ayudar realmente a generar una medicina mucho más sabia. Porque en el fondo el objetivo de esto no es reemplazar a nadie, sino de generar una verdadera inteligencia colectiva, humana y artificial que nos permita contribuir a lograr ese gran objetivo que puso la Organización Mundial de la Salud en el año 78, que es el objetivo de salud para todos, porque realmente de eso se trata la medicina. Y para terminar, simplemente parafrasear a uno de mis grupos favoritos de la juventud, REM, que en una de sus canciones maravillosas, en el estribillo decía, es el fin del mundo como lo conocemos hasta ahora, y yo estoy de acuerdo con eso. Yo les quiero decir, es el fin del mundo como lo conocíamos ahora, y espero haberlos convencido de que se sientan tan cómodos como yo me siento en él. Así que bueno, les agradezco mucho su atención y vamos a pasar a contestar las preguntas que me fueron llegando por el chat. Em, Acá me preguntan que hay un señor ingeniero que me va a perdonar mi lenguaje no ingenieril y médico, y con toda razón me dice que en realidad estas herramientas son herramientas de estadística probabilística, ¿no? Entonces, bueno, hablar de algoritmos no es tan correcto, pero bueno, en reglas generales, cuando uno se refiere a este tipo de sistemas usa la palabra marco algorítmico, ¿no? Entonces, yo más bien me refería al marco algorítmico como a todas esas instrucciones que ponemos en un código para generar todo este tipo de herramientas, ¿no? Eh, por otro lado, nos están preguntando cómo hacer, por ejemplo, en el ejemplo que mostramos de la cámara, del sistema de clasificación de lesiones pigmentadas de la piel a partir de una lesión de la cámara, si la calidad de la cámara del celular puede influir en el análisis. Y sí, sí puede influir. Es por eso que la clave pasa por hacer una muy buena generalización durante la fase de entrenamiento del sistema, y ahí es donde juega un rol fundamental la base de datos con la que estemos trabajando. Lo más importante, trabajar con bases de datos pequeñas, pero muchas bases de datos diferentes, que trabajar con una única base de datos que es enorme, porque lo único que va a hacer el sistema es aprenderse de memoria las características de esa única base de datos, y cuando pasemos a una imagen que viene o que está tomada de una manera diferente a la que utilizamos para generar el entrenamiento, corremos altas probabilidades de que el sistema falle. Entonces, para evitar eso, hay varias estrategias. La primera es generar bases de datos que son de múltiples fuentes. En segundo lugar, se genera todo un sistema que se llama Data Augmentation, en donde nosotros vamos a como modificar todas las imágenes que están entrando, aplicándole diferentes filtros para deformarlas, y de esa manera generar una mayor base de datos con todas estas deformaciones, y que el sistema pueda empezar también a aprender de estas diferentes transformaciones. En el caso de las cámaras de fotos, nosotros lo que hicimos para generar este sistema fue bajarnos las diferentes filtros y características de cada cámara, y por lo tanto las bases de datos de imágenes que tenemos, generamos un data augmentation utilizando esos filtros. Entonces, la base de datos no es la imagen original más las 10 o 15
imágenes generadas como si las estuvieras tomando con diferentes tipos de celulares, por ejemplo. Son todas estrategias que uno tiene que pensar muy bien al desarrollar el momento del sistema. Hay una pregunta que dice, ¿qué implicación tiene la inteligencia artificial para los estudios de vida real, real world evidence? Yo creo que es muy importante porque muchas veces hay muchas diferencias entre lo que se encuentra sobre todo en el área por ejemplo, terapéutica, hay mucha diferencia entre lo que se encuentra en un estudio clínico y en un estudio del mundo real. Entonces, este tipo de herramientas a nosotros nos pueden ayudar para comparar si la población del mundo real que no se está comportando como uno hubiera pensado que se iba a comportar porque cumple los mismos criterios de inclusión que se habían utilizado en el estudio clínico, uno puede representar virtualmente los pacientes del estudio clínico, puede representar virtualmente los pacientes del mundo real y, por ejemplo, hacer un profiling y ver si hay subpoblaciones que comparten características o estas dos poblaciones tienen características diferenciales y entender por qué, por ejemplo, en el mundo real una droga no funciona como se hubiera pensado. Por otra parte, también puede utilizar para hacer lo que llaman brazos sintéticos, es decir, tomar una población del mundo real con determinadas características clínicas, virtualizarlas y en vez de hacer un estudio clínico con dos brazos comparadores, ya ir a comparar un único brazo contra 10.000 o 15.000 o 20.000 pacientes que vienen del mundo real en la misma situación y tratados con el standard of care, y de esa manera aceleramos el ritmo del estudio clínico y la velocidad del estudio clínico de reclutamiento, y por otro lado ya le estamos comparando directamente contra los endpoints del mundo real. Esos son ejemplos que se podrían, en donde analizar poblaciones del real world evidence pueden ser realmente muy interesantes. O bien nosotros estamos trabajando con una gran farma desarrollando un sistema predictivo para detección diagnóstica de una enfermedad rara. Y ahí utilizamos una base de datos del mundo real. Analizamos esa base de datos del mundo real, la virtualizamos, encontramos características que identifican a los pacientes con estas enfermedades raras y ahora tenemos una aplicación móvil que está en piloto para detectar esta enfermedad muy rara, que tarda en promedio 15 años en ser diagnosticada, porque son pacientes que tienen la sintomatología es muy inespecífica y van saltando de médico en médico hasta que a uno se le prende la lamparita y piensa en esta enfermedad rara. Entonces, a partir de ese análisis de esa base de datos del mundo real, identificamos cuáles eran las características clínicas más importantes de esos pacientes y generamos un score predictivo basado en este marco algorítmico que ahora lo utilizamos para generar una app que le va a ayudar al médico clínico a identificar esta enfermedad rara. Esos son ejemplos que se me ocurren de utilización de herramientas de IA en el mundo real. Em, no sé si hay alguna otra pregunta, Eliseo, Alex, o Hola, doctor, ¿qué tal? tal. De momento no tenemos ninguna pregunta más. Si alguien quiere preguntar, tiene ahí abajo en el apartado de preguntas y respuestas y el doctor estará encantado de responderles. Doctor, tenemos una pregunta más. Bueno, em, por ahora, ahora la veo. A la reducción de peso la compararía con la huella dactiloscópica, información muy sintética de un colectivo amplísimo. Exactamente es eso, es tratar de reducir las dimensiones de la información que nosotros estamos recibiendo. O sea, a lo mejor el día que tengamos computación cuántica no nos va a ser necesario este tipo de reducción de dimensionalidades, pero con las características computacionales y de cálculo que tenemos hoy en día, tenemos que hacer esta reducción de dimensiones. La clave está ahí, es quedarse con las características más importantes del dato de entrada, ¿no? Yo siempre digo que
tenemos que tomar esto como si fuera, por ejemplo, cuando un bebé o un chico de un año empieza a identificar objetos. Él ve un gato, no sabe que eso es un gato. La segunda vez ve un gato, no sabe lo que es un gato. Al cuarta, quinta vez ya dice miau, miau. Ni siquiera es capaz de decir gato porque no tiene el concepto de cabeza, pero él ya identificó que eso que tiene enfrente, que tiene orejas puntiagudas, tiene bigotes, tiene una cola, tiene los ojos grandes, hace miau. Entonces él lo clasificó como miau, que es diferente a lo mejor del perro que lo va a llamar wow. Y el perro tiene las orejas diferentes, tiene el hocico diferente, tiene la cola diferente. Y eso que pasa con nuestra mente también es lo que hacen estos tipos de sistemas de una manera matemática, ¿no? Obviamente, pero va a identificar cuáles son las características mínimas, básicas, que me permiten a mí hacer una identificación correcta de la señal para poder después diferenciarla del ruido que trae el dato. Bueno, doctor, de momento no tenemos ninguna pregunta más. Si quieres, podemos Bueno, dar por finalizado el seminario. sí, Darle perfecto. Yo creo que mucho, ya nos fuimos de tiempo aparte, así. darle mucho las gracias por su presentación. Nos ha ayudado un poco más a entender el ámbito de la inteligencia artificial y darle las gracias a todos los asistentes por el tiempo que también nos han dedicado. Así que si usted quiere despedir, Sí, sí, sí. Bueno, también agradecerles, bueno, primero a ustedes por la organización de este evento y agradecerle a todos los participantes el haber estado ahí firmes durante una hora, que por vía virtual yo sé que no es fácil. Bueno, espero haberlos ayudado a desmitificar estas herramientas que no dejan de ser herramientas estadísticas probabilísticas, un poco más sofisticadas que las comunes, pero creo que eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Y con todo el potencial que tienen, sobre todo en el área de la salud. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado ahí. Hasta luego.